puberto ignorante que a lo sumo hizo un ciclo de licenciatura en ciencias jurídicas y que por lo tanto no tiene conocimiento de las leyes, no tiene ninguna instrucción notoria como para opinar sobre este tema. Pero mi ciudadanía no depende de la voluntad política del presidente o del gobierno en turno. No depende de eso. Y mi ciudadanía está asegurada. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, negó un recurso de amparo presentado por un grupo de abogados nicaragüenses financiados por la derecha golpista y por la gente de Nayib, porque yo tengo entendido que Ibrahim, el hermano de Nayib, vino a hablar con esa derecha y con esos abogados poco antes de la toma de posesión de Nayib y conestaron este recurso de amparo. Recientemente la Sala de lo Constitucional le acaba de decir a este grupo de abogados que mi ciudadanía se mantiene sólida, no admitió el recurso de amparo, sobreselló ese recurso que ellos presentaron y mi ciudadanía se mantiene sólida. Entonces, mientras yo sea ciudadano nicaragüense, no puedo ser extraditado y por lo tanto las órdenes de detención que pueda emitir un tribunal en El Salvador y que le pueda pedir a la Interpol que las ejecute, no se pueden ejecutar. Nayib la acusa de dar $2 millones a Parker. Mire, no es Nayib, no es Nayib, es el diario La Página, que es cierto, ahí tiene razón usted, le voy a hacer esa concesión. El diario La Página está siendo administrado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, que es una institución que depende del Ministerio de Seguridad Pública, o sea, de Rogelio Rivas, porque enfrenta un proceso de extinción de dominio. No solo La Página, sino que todo el grupo Órbita, que era propiedad del expresentador de televisión, acusado de lavado de dólares, Jorge Hernández. Entonces es lógico que si CONAB, léase el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, controla la línea editorial de este medio, es lógico que detrás de los contenidos periodísticos y editoriales de este medio esté la mano de Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de la presidencia, Porfirio Chica, que es un asesor en comunicaciones que trabajó para el gobierno Saca y que ahora está trabajando para el gobierno Nayib Bukele, y de los asesores venezolanos que han trabajado para los dirigentes de la oposición venezolana, Capriles, y el presidente impuesto por los Estados Unidos, Juan Guaidó, que están trabajando ahorita en estos momentos en Capres ganando salarios exorbitantes. Ellos son los que han diseñado esta historia peregrina que no tiene ninguna base. O sea, porque un periódico dice que yo le pagaba $30,000 mensuales a Rodolfo Parker y que le financié la campaña del 2012 para que Rodolfo Parker fuera elegido nuevamente como diputado, entonces vamos a creerle. ¿A dónde están las pruebas de ese financiamiento? Si no basta con que alguien lo afirme. Salen allí en un tuit, que por cierto, tiene tiempo para pronunciar sobre eso, pero no dice nada de la obstaculización de las diligencias del juez de San Francisco Gotera en el caso Mozote, o no dice nada tampoco de los delitos cometidos por el presidente de CEPA y el director de migración, el señor Bucalón, por prohibir el ingreso de salvadoreños que no presenten una prueba negativa de COVID-19, siendo que la Sala de lo Constitucional declaró esa exigencia como inconstitucional y obligó al gobierno a que no le exija, y sin embargo la han exigido. No ha tenido tiempo para pronunciarse sobre eso y sí tiene tiempo para opinar sobre este caso de Rodolfo Parker, donde no hay ninguna prueba, nada más es una historia, una leyenda urbana, donde el diario La Página, sin poner nombre del periodista, sino que nada más ponen redacción de la página, hablan de que yo di esa cantidad de dinero que financié a Rodolfo Parker, y no caen en la cuenta de una situación de sentido común, y es que Rodolfo Parker nunca fue aliado de mi gobierno.
durante mi gobierno. Incluso Rodolfo Parker como diputado votó en contra de algunas de las iniciativas que promovimos como gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene haberle dado $30,000 y haberle financiado la campaña a un diputado que no era aliado del gobierno? Diferente es el caso actual, por ejemplo, de Cambio Democrático con Juan José Martel, o de los 11 diputados de Ghana que dirige el narcodiputado Guillermo Gallegos, que votan a favor de todas las iniciativas promovidas por el gobierno, o de algunos disidentes del Partido Arena, como Milena Mayorga, Felisa Cristales, Simeón Magaña y otros, que votan por iniciativas de Nayib Bukele. De ellos sí se podría pensar que algún dinero reciben de parte de Casa Presidencial para comprarle la voluntad. Pero en mi caso, ¿qué necesidad tenía? Nunca compré voluntades. ¿Y qué necesidad tenía de comprar la voluntad de un opositor a mi gobierno que nunca, o que en la mayoría de las veces no votó por iniciativas promovidas por mi gobierno? Es la cortina de humo que Nayib necesitaba para justificarse frente a hechos que está descubriendo la prensa. Todos los casos de corrupción denunciados por la prensa investigativa y por la oposición legislativa, las revelaciones que hizo el expresidente del Banco Central de Reserva la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde demostró que no era cierto lo que Nayib decía de que no tenía ni un centavo de dólar partido por la mitad. Ha tenido bajo su disponibilidad más de $3,000 millones y sin embargo él todo el tiempo estuvo llorando con lágrimas de cocodrilo, diciendo que no tenía dinero, que no tenía liquidez para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia. El caso de la negociación ilícita de algunos de sus funcionarios de seguridad y gobernación con la pandilla MS-13 en los centros penales, el caso del desacato que he comentado y por el cual este día la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, certificó a la Fiscalía para que se abra un expediente judicial, un proceso penal en contra de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele que han impedido el ingreso salvadoreño por no contar con la prueba negativa de COVID, o el caso de la obstaculización de las diligencias que estaba realizando el juez de San Francisco Goteras para evidenciar la masacre del Mozote y acabar con la impunidad de los criminales de guerra durante el pasado conflicto armado. Presidente, ¿cuál es la diferencia entre la tregua del 2012 y la tregua que pues el Faro ha puesto al descubierto? Y también hay un periódico independiente de Canadá que dice que la Secretaría de Tejido Social es la que está coordinando los pandilleros. ¿Cuáles son esas grandes diferencias? ¿Tienen la misma similitud? ¿Son casi iguales o hay totalmente diferentes estas dos cosas? Bueno, la tregua del 2012 fue entre la MS-13 y la Barrio 18. Fue una tregua entre las pandillas. El gobierno no negoció absolutamente nada. Mi gobierno no le ofreció beneficios dentro de los penales a los pandilleros a cambio de la reducción de homicidios. Si hubo beneficios como establece la Fiscalía, eso tiene que individualizarlos. Tiene que haber responsables. Ni yo como presidente de la República ni el ministro Munguía Payés autorizamos los beneficios que dice la Fiscalía General de la República que se le concedieron a los pandilleros recluidos en los penales. No puede tomarse tampoco como beneficio la inversión que se hizo en los territorios de predominio de las pandillas. Eso formaba parte de un plan de inversión territorial que había sido diseñado por la Secretaría Técnica de la Presidencia junto con el FISDL y con AID. El invertir en territorios de extrema pobreza donde operan las pandillas no significa que por eso estábamos beneficiando a los pandilleros o a sus familias. Estábamos beneficiando a la población vulnerable. Si dentro de esa población vulnerable había familiares de pandillas o pandilleros, esa es otra cosa. Pero hoy es diferente. Hoy lo que el Faro ha presentado son documentos oficiales
de ingresos, que registran ingresos de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, del director de centros penales, del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de la República, acompañado con sicarios de la MS-13 que han ingresado con gorros navarrones a reunirse con pandilleros condenados en los diferentes centros penales. Y que han negociado reducción de homicidios, pero también respaldo electoral. En el 2012 no se negoció ningún respaldo electoral. Si después, según las investigaciones de la Fiscalía, ha aparecido que tanto Arena como el FMLN para las elecciones del 2014 negociaron respaldos electorales, esto es responsabilidad tanto de los que negociaron en ambos partidos políticos como de los partidos políticos, pero no es responsabilidad de mi gobierno. Mi gobierno no negoció nada. Yo no me senté a negociar con los pandilleros. Yo no ordené a ningún funcionario de mi gobierno que se sentara a hablar con los pandilleros. Y fue un proceso, si usted se recuerda, en el que hubo dos facilitadores que no eran funcionarios del gobierno, Monseñor Fabio Colindres, obispo castrense en ese entonces, y Raúl Mijango, que representaban a una ONG, la sociedad civil, que trabajaba con centros penales. Ellos no eran funcionarios del gobierno y fueron nada más mediadores. Nosotros lo que hicimos fue facilitar el proceso de entendimiento para que al final se produjera un resultado que sí nos interesaba, que era la reducción de homicidios, y que efectivamente los homicidios se redujeron. Si al final el proceso se abortó, fue porque lo boicoteó la embajada americana, lo boicoteó la fiscalía, lo boicoteó la derecha, y al final ese proceso terminó y produjo como resultado que en el 2015, en venganza, los pandilleros aumentaran los homicidios y llegáramos a una tasa inimaginable de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero eso ya no fue en mi gobierno. Además, si usted recuerda, el proceso de tregua entre pandillas fue verificado por la OEA, por el secretario general Miguel Insulza, que hasta llegó a El Salvador para verificar el proceso y designó como sus representantes al señor Ochaeta, que ahora es el responsable de la Comisión Investigadora en contra de la corrupción y la impunidad de El Salvador, la CICIES, que depende de Nayib. O sea que Nayib tiene en la CICIES a un funcionario de la OEA que participó de la tregua durante mi gobierno, y otra de las personas que también participó en la tregua en representación de la OEA es nada más ni nada menos que la señora Arena Rodríguez, que es asesora de la ministra de Relaciones Exteriores, su pareja sentimental y hermana de la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele. Y ellos no están siendo procesados. Me procesan a mí porque dicen que soy el autor intelectual, cuando ese proceso no nació en mi despacho. Cuando yo no tuve nada que ver, yo no me reuní con nadie. Mason ahí aparece reunido con pandilleros, lo mismo Quijano y lo mismo unos funcionarios de ese entonces del FMLN, como Benito Lara y Aristides Alvarenga o Aristides Valencia. Pero yo no aparezco reunido con nadie, ni tuve conversaciones con nadie. Entonces, ¿por qué soy procesado? Solo porque era el presidente de la República. Bueno, entonces que la Fiscalía procese ahora a Nayib Bukele, porque él, siendo presidente de la República, sus funcionarios entraron a los penales a negociar con la Ranfla Nacional de la MS-13. Entonces, igual, donde existe la misma disposición, o más bien, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Si a mí me están procesando porque yo era el presidente de la República y me están acusando de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes, lo mismo habría que acusar ahorita, en estos momentos, a Nayib Bukele de actos arbitrarios y incumplimiento de deberes, porque ha permitido que sus funcionarios entren a los penales a negociar beneficios a cambio de respaldo electoral para el partido Nuevas Ideas. ¿Qué papel jugó Fernando de Rincón y CNN en
este